Las autoridades militares señalaron que se están llevando a lugares desconocidos a ciudadanos de los que se sospecha que apoyan al régimen o al gobierno de Volodymyr Zelensky, es decir, ucranianos que apoyan a su país. La administración militar de la provincia de Lugansk denunció estas redadas y secuestros de civiles por parte de las autoridades impuestas por Moscú en esta provincia de Ucrania del Este, ocupada en gran medida por Rusia. Los casos de secuestros violentos de población civil a manos de los invasores rusos no se detienen, dicen en un comunicado proferido por la administración militar de la zona. Concretamente, en el municipio de Satrobilsk hacen redadas en las casas de los ciudadanos sospechosos de apoyar a Ucrania y se llevan a la gente a un lugar desconocido y sin retorno. En la localidad de Shmrivka, prosigue el comunicado, los invasores saquearon recientemente una guardería y en los alrededores de Popasna robaron lápidas funerarias del cementerio para modificar las inscripciones y reutilizarlas para las tumbas de soldados rusos. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania, en áreas ocupadas por Rusia. Bien, y en el mar de China, en medio de las maniobras militares con que Pekín ha ensayado lo que llama un cerco hipotético a Taiwán, la Armada estadounidense envió al USS Milius a las islas Spratly, disputadas entre China, Filipinas, Taiwán, Malasia, Vietnam y Brunei. Estados Unidos anunció hoy lunes que un destructor lanzamisiles navega por aguas cercanas a unas islas del mar de China Meridional que Pekín se disputa con países de la zona en plena escalada de tensiones por unas maniobras militares alrededor de Taiwán, con la que el gobierno de China ensaya un hipotético cerco a la isla. Por supuesto, el ejército chino no tardó en enviar su mensaje de condena de esa presencia del USS Milius. Y por último, la cadena estadounidense Fox News resolvió una demanda por difamación de un empresario venezolano que acusó a la red de canales Fox de noticias de hacer afirmaciones falsas sobre él y las elecciones de 2020. Los detalles del acuerdo no se hicieron públicos, pero se envió un comunicado en donde se afirmó que este asunto ha sido resuelto amistosamente por ambas partes, según un portavoz de Fox News que declinó hacer más comentarios. Recordemos que después de las elecciones del 2020, el presentador de Fox Business, Lou Dobbs, acusó al empresario Mahed Khalil, venezolano, de desempeñar un papel clave en la supuesta manipulación de las elecciones contra Donald Trump. En un tuit en el que calificó las elecciones de 2020 como un Pearl Harbor cibernético, Dobbs nombró a Khalil como una de las 4 personas con las que quería que su público se familiarizara acusándolo de cometer un supuesto fraude electoral. Fox News todavía enfrenta una enorme demanda por difamación de 1.600 millones de dólares interpuesta por Dominion Voting System, que es la empresa que manejó las máquinas electrónicas de votación. Ese juicio está programado para darse dentro de unos pocos días, ya que este jueves comienza la selección del jurado. Las declaraciones de apertura se programan para el 17 de abril, el mismo día, Flor, que inicia aquí debe iniciar aquí la audiencia del caso de fondo del caso de Brecht. Así que eso como consecuencia de las aseveraciones que reiteradamente vertieron presentadores de Fox News sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones del 2020 en Estados Unidos, que está costándole dinero a los señores Murdoch, dueños de esa cadena. Muy bien. No, y en el plano internacional también el Dalai Lama, el video de Dalai Lama. Bueno, sí, ya, pero eso lo dije porque sabía que lo íbamos a comentar. Bienvenido, Hugo Famanía, bateador emergente, pero cuarto bate. Eso sí, hay que decirlo. Gracias. Buenos días a todos. ¿Nos quedamos con el Dalai Lama o...? Dalai Lama. El Dalai Lama, oye, terrible, ¿no? Qué barbaridad. Impactante. Oye, si eso pasa públicamente, yo no quiero saber qué pasa a nivel privado. Yo no sé. ¿Tenemos el video? Sí, yo no sé si o sea, el Dalai Lama es un anciano. Pervertido y degeneradito. No, yo no sé, Flor, porque estuve indagando y parece que la parte, por lo menos de la sacada de la lengua, es un tema cultural allá. ¿Y que se la besen? En el budismo.
El beso en la boca es lo que choca, el beso en la boca al niño es lo que choca. Yo no sé. No, eso es que no hay Por lo cómo, menos el no hay Dalai por Lama dónde. pidió excusas, ¿no? Sí, sí, él Rápidamente. ofreció disculpas y es verdad, pero aquí es la reacción del niño. Si veías cuando ya el niño lo tenía abrazado, el niño estaba incómodo, el niño Sí. quería ya separarse, es decir, más allá de los temas culturales, etcétera. Tú sientes cuando un niño es un niño. Si hay algo que tienen los niños es que los niños se muestran tal cual son. Sí. Y él debió sentir en ese momento el rechazo del niño Y no que no le insistirle. gustaba lo que estaba haciendo, para no insistir, como dices tú, en algo que el mundo ha tomado, pero de manera general, Sí, no, de una terrible. manera que ha habido un repudio cerrado total. Terrible porque es muy chocante la imagen, ¿no? Total, Y, es que- y encima la gente alrededor lo que hace es aplaudir. Entonces no... ¿Tú te imaginas ese No sé. niño que su sueño haya sido conocer a este señor y termina con esta impresión Sí, no. y esa trauma? Porque eso es trauma de por vida. O sea, el niño es conocido ya en el mundo. Y por eso. Y para terrible. para quienes tratan de dorar la píldora, yo siempre les pongo este ejemplo. Imagínese que Que es fuera un su hijo hijo. suyo. No que se trata de ese Exactamente. niño, sino que se trata de un hijo suyo o de una hija suya. ¿Usted qué sentiría? Porque a veces hay situaciones donde sí, tratamos de dorar la píldora, es un tema cultural, es un líder religioso, espiritual, hay que tener cierta distancia. No, estamos hablando de algo grave, estamos hablando de un niño cuya inocencia a partir de este día no es la misma, la condición de ese niño Sí. no es exactamente la misma a partir de lo que le tocó vivir con el Dalai Lama. Y como tú dices, si uno tiene sueños, ¿no? Y imagínate, es más duro para él, más chocante, más difícil. Mira, esta es la imagen que, wow, de verdad fuerte. Y cuando usted ve el video, o sea, O sea, la yo imagen no no es puedo tan terminar. fuerte como el video. No, el video es tan desgarrador. diciente. Sí, es Es impactante. escandaloso y es desgarrador. Total. Metida de pata del Dalai Lama. No, eso es mucho más que una metida de pata. Ricardo Flor, Lopana es yo- una metida de pata. Yo no creo que un El pedófilo... Dalai Lama o un- no aplica eso. Yo no creo que un pedófilo o un pederasta haga eso públicamente. O sea, eso se cae su peso. No estoy tan segura. Bueno, ahí podemos entrar, ese es un terreno Sí. fangoso, realmente es un pantano. Por lo Porque general- hay quienes insisten en que sí, que públicamente se demuestra, e incluso hay políticos líderes mundiales que en sus campañas se han utilizado algunas de sus reacciones ante los niños precisamente como parte de una campaña Este no es el negativa. primer escándalo de él, sí, ojo. Sí, eso también es Sí, importante. sí, pero Ese detalle también es no sé. A veces no es por disminuir, porque me chocó a mí, igual que a todo el mundo, la imagen, pero yo recuerdo hace unos días, unos meses, al presidente Biden le sacaron en cara lo mismo que había besado a una nieta en la boca. O sea, eso no... No. Y los adversarios trataron de insinuar que se trata de un pedófilo, pederasta, etcétera. Ya sabemos la larga lista de acusaciones de los grupos ultraderechistas contra, por ejemplo, Hillary Clinton y otros. Yo creo que otros demócratas. esto es distintísimo. Sí, esto no tiene que ver, por eso Este digo... primero no es familiar. Segundo, es claramente el niño estaba incómodo. O sea, no. Y los temas políticos creo que tienen su escenario y cuando estamos ante situaciones como estas, las ideologías no tienen nada que ver si tú eres conservador, eres liberal. No. Estamos hablando de un niño, punto. Aquí no hay, no hay un espacio para la discusión. La derramó el Dalai Lama y le va a Total. costar mucho trabajo recoger esa leche derramada. Hay mucha leche derramada Ahí no últimamente hay, que ahí no hay espacio para el van debate. a ser difíciles de recoger. Sí. Oiga, Oye, ¿y Yanivel Ábrego? No, en materia local, esta buena entrevista, Hugo, que le hiciste a Yanivel Ábrego esta mañana y quedó con el reto de venir el miércoles, ¿no? Exactamente, quedó con el reto de Oye, el miércoles. Ahí el reportaje de la prensa, Sí. aparte de plantear todo el tema de cómo le regalan, porque es que eso es un regalo de tierras a ciertos privilegiados, por lo general políticos, politiqueros, etcétera, contrasta con el altísimo costo que está pagando la autoridad del Canal de Panamá a $2.20 el metro cuadrado por adquirir una serie de hectáreas que necesita para la preservación de la cuenca hidrográfica del canal y para garantizar el agua, el recurso agua. $550 millones en total, lo que está reservando del presupuesto la ACP para pagarle al Estado las Pero tierras. entonces vamos y le regalamos tierras privilegiadas Así a los es. privilegiados No, a precios privilegiados. Dentro de la misma área, curiosamente. Ahí estuve leyendo el reportaje y es dentro de la Es misma así, área es así. de interés de la ACP. Entonces, uno se pregunta qué es lo que está pasando. O es Mire. que el Estado está usando a la ACP de caja menuda para
fondearse. Mire, yo voy a revelar Es algo. válida la Yo voy a pregunta. revelar algo fuera de cámara, lo que ocurrió después de la entrevista, porque sí había cierta incomodidad y ella dijo Se que esto notó. forma parte de una campaña Siempre. de algunos medios. Pero mi recomendación siempre es, donde hay oscuridad, usted ponga luz. Donde hay desinformación, usted suministre información. Donde hay mentira, usted coloque la verdad. ¿Por qué? Ella se la pasa, su respuesta es, como los demás tienen, yo también puedo tener. Fíjate en lo que tienen los demás, no solo en lo que tengo yo. Eso no es una justificación. Claro que no lo es, pero más allá de eso, concederle el espacio, mire, sin haber consultado, sin haber hablado de cómo está la agenda, yo estoy bateando de emergente, no sé ni siquiera cómo está la agenda para el miércoles, pero tratándose de un tema como este, de interés nacional, porque son tierras nacionales, de seguro que nadie va a decir, no, ese espacio va para otra entrevista, porque es un tema de interés no para un medio, no para un grupo de personas, sino para el país. Son tierras nacionales y el principal interesado siempre debe ser el que es señalado, el que es acusado, porque tiene la oportunidad de decir No, y su entonces versión y venir decir la verdad. Y venir a decir que ella no vino a hablar de eso, qué pena con los entrevistados. Nos pasó igual hace un par de semanas acá en Cuarto Poder. Es que yo vine solo a hablar de este tema. Entonces usted va a una agencia de relaciones públicas, a donde solo se hable lo que usted quiere que se hable, no a un medio donde hay que preguntar lo que hay que preguntar, no solo lo que usted quiere que le pregunten. Hombre, yo no sé, hay cosas que han cambiado con el paso del tiempo, pero cuando llegaba un entrevistado antes, el primero que llegaba a la entrevista era el relacionista público. Cuando llegaba el entrevistado, ya le tenía todos los temas que estaban en primera plana y que de alguna forma podían tocar al entrevistado. Eso de reserva de temas, No, todavía yo no no, termino conmigo de... eso no aplica. Yo no termino Eso de no- masticar ese tipo de cosas porque al final, sí, ella viene como candidata, tal vez no tenga la misma, digamos, la misma frecuencia en los medios que otros candidatos, pero había que aprovechar el momento para hablar de todos los temas. Y siento que un buen político, cuando se le ofrece una oportunidad como esta, tiene que aprovecharlo. Tiene que aprovecharla. Tiene que aprovecharlo, porque es el momento precisamente Lo que pasa es de que- decir tu verdad. A ver, pero ¿qué pasa? Yo lo que siento es que ellos saben que los escándalos no les afectan electoralmente, entonces no sienten la necesidad de tener que aclarar las cosas, porque la opacidad los premia. Pero es que en algún momento tenemos que hablar de estas cosas, porque... Tenemos que hablar y hablamos tú y yo como ciudadanos informados y como periodistas, pero en la vida real, ¿cuántos periodos tiene esa mujer? Y este no es el primer escándalo de ellos. Entonces 3. ya sabe que electoralmente esto no le afecta. 3, ella misma se vanagloriaba de que nadie ahí en ese circuito se reelegía, ella lleva 3 reelecciones. Bueno, a pesar de todos sus escándalos, entonces, ¿qué necesidad siente ella de aclarar algo? No, pero son temas que de verdad siempre hay que poner en el tapete porque al final vamos al otro escenario. ¿A quién estoy apoyando? Hombre, estoy apoyando a un hombre que ha sido calificado... Designado corrupto por los Designado, Estados sí. Unidos. Entonces, Ella dice que nada de corrupción eso importa. significativa. Pero Sí, ella las encuestas dice dicen que una nada cosa... de eso importa porque lo que importa son las encuestas. Y lo Ok. otro que dijo interesante es que en CD Rómulo Rux era traidor y que ella era una persona institucional. Sí es tan institucional que hace con Ricardo Martinelli. También habla de que Rómulo Rux reservó cargos para allegados. ¿Y cuántos no reservó RM? RM reservó más puestos que el PRD, Ahora, si mal no que recuerdo. RM lo haya hecho, que el PRD lo haya hecho, qué sé yo. En este caso, de verdad, de cambio democrático, se repite lo mismo que ocurre en los otros partidos. Si yo tengo fortaleza en un circuito, ¿yo por qué lo voy a reservar? ¿Por pasar una factura política? De ahí que yo siempre he criticado las dictaduras de los partidos que están en su dirigencia, donde son proporciones guardadas, dictadores. Y no solamente me refiero a cambio democrático. En todos. En todos los partidos. Entonces, si está mal en un partido, está mal en todos los partidos. No es que vamos a santificar en cambio democrático. ¿Tú te refieres a que a la reserva de cargos? Totalmente, totalmente. Es que cero democrático. estratégicamente hablando, si yo estoy en un partido y tengo fortaleza en un circuito, ¿yo por qué lo voy a reservar? Yo negocio los circuitos donde tengo algún nivel de debilidad. Pero mira lo que pasó con el PRD en San Miguelito. Mira lo que pasa con Cambio Democrático en Capira. En fin, este es un tema en el que en algún momento tenemos que debatirlo democráticamente para que prevalezca la democracia, pero no porque de un color político me gusta el dirigente, ahí está bien. Del otro partido porque no estoy de acuerdo
o tengo una animadversión hacia una persona, no, allá está mal. Oye, Está mal en todos los partidos. Y a correcto. propósito de la designación en la lista de corruptos significativos, Significativo, el apellido es importante. y los que creen que eso no afecta, recordemos que al señor Cartes, Horacio Cartes, expresidente de Paraguay, lo metieron luego de 6 meses en la lista Clinton. OFAC o Clinton. Bueno, esas dos inclusiones ya están teniendo consecuencias en las elecciones de Paraguay, que son el domingo 30, porque el Partido Colorado, al que pertenece y del que es presidente, entre otras cosas, el señor Horacio Cartes, podría perder las elecciones afectado por esa inclusión precisamente porque el señor está hediondo, así de sencillo. No se puede hacer negocios con él, nadie que haga negocios con él puede hacer negocios con empresas de Estados Unidos, entonces sí tiene consecuencias, aunque haya gente que se empeñe en negarlo y en decir que es mentira incluso, como dijo el señor Camacho un día, que era mentira que estaba incluido en ninguna lista. Hombre, ya hemos vivido la experiencia, ya la conocemos aquí de cerca, tenemos la experiencia de lo que pasó con un grupo económico y las consecuencias que le trajo. En este caso, habría que elevarlo a la N potencia, porque no estaríamos hablando de cualquier ejecutivo. Y aquí no estamos señalando ni culpando a nadie, estamos diciendo lo que un sistema, una democracia está diciendo respecto a un político panameño que en ese sistema fue acusado por sus propios hijos de cometer delito. Entonces, es un tema que no es que se saca uno de debajo de la manga como un as para jugar en una partida. Estamos hablando de temas sumamente delicados y que tienen que ver con el país que tenemos y el país que queremos. De ahí, entonces, que este tema tenemos en algún momento que discutirlo con la seriedad que se merece, con la seriedad que se merece. Bueno, vamos a un cambio Efectivamente. y regresamos con nuestra invitada para el día de hoy. Tenemos a la presidenta actual y saliente también de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestra invitada en línea y es la presidenta saliente de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo. Marcela, bienvenida. Hay varios temas que hablar hoy, pero queremos empezar con el comunicado de la Cámara de Comercio que denunciaba que el alcalde Fábrega había ignorado, había hecho caso omiso de la instrucción de la Corte de suspender el alza de impuestos municipales. Él ha salido a negarlo. Buenos días, Flor, Hugo, Guido, un placer estar con ustedes aquí Hola. la mañana de hoy. Pues, a ver, realmente nosotros emitíamos un comunicado instando al alcalde, instando al municipio a terminar de implementar la medida de suspensión en el sistema. Les comento por qué. El 1 de marzo nosotros tuvimos una reunión con el alcalde en la Cámara de Comercio, donde le dimos cortesía de sala al mismo y estuvimos conversando ampliamente del mismo. Para esa fecha ya la Corte había emitido la suspensión del Acuerdo 142. En esa reunión el alcalde nos informó que él estaba acogiéndose, obviamente como tenía que hacerlo, a la suspensión de la Corte. No solo eso, sino que también nos comentó que independientemente de lo que comunicara la Corte, después de él iba a mantener esa suspensión, por lo menos hasta que se pudiera llevar a cabo un proceso de consulta amplia, que era lo que nosotros estábamos solicitando inicialmente en la Cámara de Comercio. Es decir, creo que hay que aclarar que no es que no nos estamos oponiendo a aumentos de impuestos, pero en ese momento nosotros hacíamos el llamado a cómo se había realizado esta modificación de las tablas de los impuestos y hacíamos el cuestionamiento a que no había habido una consulta amplia. Y ante eso, ¿él qué respondió, Marcela? Bueno, ante eso, él, como les digo, él respondió que él estaba acogiéndose a la suspensión y que independientemente de lo que dijera la Corte posterior, o sea, el fallo de la Corte, él iba a mantener la suspensión. No, mi pregunta es ¿qué dijo acerca de que no había hecho la consulta? No lo que iba a hacer en adelante, sino por qué se había hecho, cómo se había hecho. Bueno, el alcalde indica que había habido periodo suficiente para que las empresas se enteraran de lo que había sucedido, porque ellos habían publicado el acuerdo, si mal no recuerdo, creo que a finales del año, entre octubre y noviembre del 2022, pero realmente no fue hasta enero que las empresas empezaron a darse cuenta de este cambio, porque es el momento en que muchos de los empresarios ingresan al sistema a hacer su pago anual de impuestos para poder cumplir con el porcentaje de descuento que se les da a las empresas que quieren pagar el año completo.
¿no? Entonces, él indica pues que sí hubo periodo suficiente para que las empresas pudieran enterarse del descuento, ya que esto había estado publicado en Gaceta y etcétera. Al punto que voy es que posterior a nuestra reunión del 1 de marzo, yo tuve contacto con el alcalde el día 9 de marzo para indicarle que estábamos todavía recibiendo comentarios de empresas que indicaban que ingresaban al sistema a hacer el pago y que todavía les salían los porcentajes correspondientes al acuerdo 142. Luego de eso, quiero aclarar que hay empresas a las cuales sí les sale bien su porcentaje. Hay otras empresas a las cuales no les está saliendo bien. Posterior a mi comunicación con el alcalde el 9 de marzo, el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Empresas se comunicó también hace aproximadamente unas 3 semanas para indicarle que estaba recibiendo comentarios de empresas que les indicaban que todavía no les estaba saliendo en el sistema la información correcta o la información diciendo, echando para atrás lo que estaba en el acuerdo 142. En ese momento entiendo que él se comunicó con el alcalde. También entonces, la semana pasada todavía estábamos recibiendo comentarios de algunas empresas que nos indicaban que al ingresar al sistema todavía les estaba apareciendo los porcentajes correspondientes al acuerdo 142, razón por la cual entonces nosotros le enviamos una nota al alcalde y hacemos pública nuestra opinión. Yo Como quisiera tú bien has insistir en comentado, ese Flor, tema, Marcela, machacar en él, porque veíamos la aclaración de la alcaldía y sí dice que se acoge al fallo de la Corte, la suspensión y demás, pero dice si algún ciudadano se ha visto afectado, que presentara las reclamaciones. O sea, el sí es como que deja abierta la posibilidad de que haya alguien que por casualidad se haya visto afectado. Pero usted me está diciendo que hay empresas que sí se han visto afectadas al momento de pagar sus impuestos porque les sigue apareciendo. Si no le sale reflejada la suspensión. Exactamente. Entonces, es un hecho que hay empresas y que hay ciudadanos afectados por este cambio, ¿o no? Sí, es un hecho. Nosotros conocemos casos concretos de empresas que han ingresado al sistema y que no ven el cambio reflejado. Nosotros, de las conversaciones que hemos tenido con el alcalde, viendo el comunicado de él, conversando con diferentes empresas, podemos entender que lo que está sucediendo es que por algún motivo no se ha terminado la implementación en el sistema. Entonces, hay empresas a las cuales sí les sale bien la información, pero aparentemente no. Como les digo, tenemos la información de otras empresas a las cuales no les está saliendo bien la información. Entonces, en este sentido, digamos que recibimos con agrado el comunicado del alcalde donde indica que a partir de mañana, 11 de abril, se va a habilitar una sección en la página Alcaldía Digital que se va a llamar Reclamos 142, donde las empresas o las personas que se han visto afectadas por esta medida van a poder hacer su reclamo de manera formal. Y al final del día, esto es lo que estamos buscando, que las personas puedan ser atendidas y que sus solicitudes puedan ser resueltas o sus casos puedan ser resueltos. Muy bien, y así los que hayan pagado bajo el nuevo esquema que fue suspendido, tengan derecho también al crédito que les corresponde, ¿no? El tema es en cuánto tiempo demoran, en cuánto tiempo resuelven eso. Es también un tema. Bueno, hoy, Marcela, en el Panacámara Opina se tocó un tema que es fundamental, que ha generado protestas en las últimas semanas, pero que además es un tema crónico, y es el tema del abastecimiento de agua potable a la población panameña. En un país como Panamá, donde 9 meses de los 12 del año llueve, donde está el canal de Panamá, donde hay hidroeléctricas enormes, es como un contrasentido que haya población al lado de la planta potabilizadora que no tienen suministro de agua potable. Y el IDAN es como la cenicienta de las instituciones del Estado. Esa es como mi cifra de este año, 7.4% de los panameños no tienen agua potable. Estás como la gota de agua, casualmente, orada a la roca. Es que a mí me parece impresionante. Y cómo se bota el agua en otros lados. Además, entonces, hay un llamado de la Cámara muy puntual sobre que todavía, dice la Cámara, el gobierno está a tiempo de resolver el problema. Sin embargo, es un problema, como digo, crónico. Tenemos 33 años, prácticamente 32 años y 4 meses desde que retornó la democracia, y el IDAN ahí sigue siendo una institución de tercera categoría
siendo utilizada politiqueramente, con un personal desmotivado. Con el mismo director que hace 15 años. El mismo director que hace 15 años no pudo terminar de resolver los problemas, entonces ahora Tampoco le lo han está reventado terminando de otra vez. ¿Qué hacer con el IDAN, Marcela? Sí, mira, en efecto nosotros hacíamos este llamado porque como ustedes bien han dicho, la verdad que es inexcusable que a estas alturas de la vida en Panamá todavía haya personas que no cuenten con el abastecimiento de agua potable, sobre todo personas en zonas urbanas, ojo, ¿no? Em, Nosotros conversando con personas que conocen mucho del tema, identificamos que el problema es realmente amplio porque es un problema estructural. Es un problema que pasa por falta de gobernanza y por falta de coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales que tienen que ver con el tema, llámense el IDAN, llámense el Ministerio de Salud y llámense la Autoridad de los Servicios Públicos. Y recuerden una cosa, cuando hablamos de agua, no hablamos solamente de agua potable, hablamos de saneamiento, hablamos de alcantarillados sanitarios también. Lo que pasa es que evidentemente se le da mucho más enfoque al tema del agua potable por la importancia que tiene esta para la vida y para las actividades que nosotros desempeñamos. Entonces, empezando porque exista, como les digo, la gobernanza correcta, el marco regulatorio correcto entre estas tres instituciones para que se complementen y que cada una pueda desempeñar sus roles como le corresponde. De ahí entonces, como comentábamos, nosotros en nuestro documento Agenda País 2019-2014 hablábamos, cuando mencionábamos la importancia del agua, de la necesidad de contar con una autoridad pública con autonomía, que esté alejada de la política, que tenga autonomía administrativa, autonomía financiera, que tenga una buena estructura legal, porque es la única manera como el IDAN realmente va a poder desempeñarse bien y realizar sus funciones. Como bien decíamos, mientras la política se siga inmiscuyendo en el IDAN va a estar siempre con las manos atadas, con las manos amarradas, sin poder realizar los planes que se tienen. Si yo les comento a ustedes que en Panamá existen planes para agua que van hasta el 2050, que se tienen las modelaciones hidráulicas hechas hasta el 2050, o sea, se tiene una hoja de ruta. Lo que necesitamos es poder implementar esa hoja de ruta. En muchos casos le damos prioridad a la construcción de obras que se ven, que se pueden inaugurar, que se pueda hacer un corte de cinta, no solamente este gobierno, sino los diferentes gobiernos, porque esto es un arrastre de hace mucho tiempo, y entonces estamos dejando pasar o dejando de actuar en otros temas o otras soluciones que no se ven. Por ejemplo, todo el tema del agua que se pierde, agua que se pierde en el sistema, agua que no se factura. Muchos comentan que alrededor del 50% del agua que se potabiliza se pierde en el sistema, es decir, no llega nunca a los hogares de las personas. Entonces, ¿por qué no entrar a atender, por ejemplo, el tema de las fugas en el sistema? ¿No? Eso sería una solución que nosotros pensamos que le podría dar un alivio rápido a la población y que pudiera resultar en una percepción de mejor servicio. Porque imagínate, empiezas a atender las fugas y de una vez vas a tener mucha más agua disponible en el sistema de lo que tienes hoy día. Y eso sin meterte a invertir en construcción o ampliación de plantas potabilizadoras, que ojo, es necesario ampliación y construcción de plantas potabilizadoras, Claro. pero no es la única solución del problema. Hombre, es un problema complejo y en gran medida esa falta que hay de gerenciar correctamente este De asunto institucionalidad. nos ha traído problemas de arrastre adicionales. Por ejemplo, la siguiente nota que me toca hacer, que voy a hacer sobre el agua en el sector oeste, tiene que ver con algo que se ha ido dando de gobierno en gobierno, porque de pronto un gobierno toma una iniciativa, el tema de las fugas, por ejemplo. Recuerdo que en la época de Martín Torrijos se tomaron medidas, pero no se dio continuidad, entonces seguimos perdiendo agua. Lo de Pero hay las uno peor. letrinas también. Pero hay uno peor. Me fui solamente recorriendo 2 horas el sector oeste. En 2 horas me encontré 5 tanques. Y me voy de un extremo al otro. Uno, 30.000 galones, inaugurado por Guillermo Endara. Nunca se sumó a la red. Entonces, en una red es importante tener las reservas para distribuirlas. Entonces, ese es de la época de Guillermo Endara.
Otro, 5 millones de dólares en Burunga. Los vecinos dicen, hombre, échenme abajo esta torre que no me sirve de nada. Tiene un Minzacapsi detrás que se surte con carros cisternas. Tiene una escuela que también, y los vecinos no tienen agua. Me voy a Nuevo Emperador, gobierno de Juan Carlos Varela, un tanque, no recuerdo la cantidad de galones, pero son miles de galones también. Llega un chorrito de agua a Nuevo Emperador en ciertas horas. ¿Por qué? Porque tampoco se utiliza el tanque que está a 10 minutos de Las Mendoza. Entonces, esa falta de continuidad para optimizar la red, las fugas que se dan, que tampoco se le da continuidad a lo que un gobierno comienza, en gran medida nos tiene metidos en lo que tenemos hoy. Sí. Y es hora de gerenciar correctamente, o sea, de hacer un alto para gerenciar correctamente lo que se hace con las aguas. ¿No le parece? Sí, y si le sumas, Hugo Enrique, perdóname la acotación, el negocio que hay alrededor, por ejemplo, de la distribución de agua en los carros cisterna. No, bueno, eso es... Entonces, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Eso es como el Porque negocio de la red. no se resuelve el problema porque genera un negocio paralelo. Es lo mismo que para pasa políticos, con la además. recolección de la basura. Exactamente. Los camiones, el mismo negocio. Exactamente. Entonces no se soluciona el problema para seguir con este, que no es negocio, es negociado. Porque el negocio en el buen término no tenemos por qué demonizarlo. Así que, ¿qué hacemos con eso entonces? Pero mira, al punto de Hugo, es casualmente lo que estamos mencionando. Nos enfocamos en las obras que se ven, nos enfocamos en los tanques de agua, nos enfocamos en las plantas potabilizadoras, pero estamos dejando de enfocarnos en los temas que no se ven, en solucionar fugas, en regular presión dentro del sistema, en bombear agua de un punto a otro punto también para poder completar ese sistema, en hacer las interconexiones necesarias. O sea, tenemos que ver el problema y atender el problema de manera integral. No podemos enfocarnos solamente en las obras, porque si no, no vamos a terminar el trabajo nunca. No vamos a darle nunca ese alivio a la población. Y se siguen construyendo, Marcela, urbanizaciones en Panamá Oeste. Uno las ve al borde de la carretera. Y no solo en Panamá Ahora Oeste. imagínense las que no se ven, que no están al borde de la carretera interamericana, pero uno ve enormes barriadas en plena construcción sin que se haya resuelto el problema del abastecimiento del agua potable para esa Bueno, gente. y lo decía Harley Mitchell ayer en el Knockout, que ANAM, cuando era ANAM, le multaba al IDAN un montón de veces porque las promotoras entregaban el proyecto y IDAN no hacía los trámites, entonces la gente seguía sin agua. Miren, aquí hay un tema interinstitucional también, porque en efecto, cuando se presentan los estudios de impacto ambiental para estas urbanizaciones, ese estudio de impacto ambiental va a la ANAM, va al MINSA, va a diferentes instituciones para que éstas los revisen y emitan sus comentarios. Entonces, aquí tiene que haber trabajo entre el IDAN, entre el Ministerio de Salud, entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, entre los municipios. O sea, tiene que haber una gran coordinación entre todos estos diferentes, la ACP también, que juega un rol muy importante en lo que es el agua en Panamá. Entonces, tiene que haber mucha comunicación y mucha coordinación entre todas estas entidades del Estado, y a veces uno se pregunta si esa coordinación y esa comunicación se está dando o no se está dando, porque evidentemente de una manera u otra, digamos que con el tema de las urbanizaciones, estas diferentes entidades deberían estar enteradas y deberían poder decir, check, cumplió o no cumplió. Y estas, digamos, se están construyendo las urbanizaciones, están obteniendo los permisos para hacerse, pero seguimos teniendo este problema. Ahora, Entonces, la ¿dónde está esa comunicación, comunicación? evidentemente, disculpe Marcela, evidentemente la comunicación no existe. Hombre, se da entre el MOP y el IDAN. El IDAN hace una reparación y pasan años antes de que el MOP te repare el hueco que te hace el IDAN para solucionar un problema. Algo que no debería ser una dificultad comunicarse una institución con la otra para hacerle la vida sencilla y fácil al ciudadano, ¿no? Pero en el sector oeste, aquí el tema es planificación, porque hablamos de agua, sí. Pero hace unos días cuando nos metimos por esos viricuetos, resulta que por la misma carretera, de la misma amplitud y de la misma consistencia, usted veía a la derecha, a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, más proyectos, más proyectos, más proyectos, con las mismas vías. Entonces, es un tema de vías de comunicación, es un tema de transporte público, es un tema de fluido eléctrico, es un tema de todos los servicios públicos, que al final, al no tener planificación, no es que crecieron de una forma desordenada, se está dando en este momento de manera desordenada. Y a mí me sorprendía, y cierro con esto para conocer su punto de vista, lo que decían las autoridades de La Chorrera.
Ah, no, es que porque otras instituciones le pusieron el visto bueno, ellos tenían que ponerle el visto bueno, como si ellos fueran convidados de piedra y el ciudadano no tuviera quien lo defendiera. El tema planificación, lo dejo sobre el tapete. Miren, también hace muchos años se incluyó que dentro de los estudios de impacto ambiental tenía que hacerse mucho énfasis en el tema de toda la infraestructura. Es decir, cuando uno va a construir un edificio, cuando uno va a construir una barriada, una urbanización, lo que sea, en el punto que la vaya a construir, se tiene que hacer un análisis de cómo está la infraestructura alrededor de ese sitio y si esa infraestructura va a ser suficiente para ese proyecto. Y evidentemente cuando hablamos de infraestructura, hablamos de carreteras, hablamos de agua potable, hablamos de acueductos y alcantarillado, hablamos de temas de electricidad, de temas de telecomunicación, o sea, todas estas cosas tienen que enmarcarse dentro del estudio de impacto ambiental que se está sometiendo para autorización, nuevamente, estudio de impacto ambiental que es repartido por diferentes instituciones del Estado para que emitan sus comentarios y hagan sus observaciones. Entonces, por lo menos a través de la figura del estudio de impacto ambiental, existe la capacidad de que se dé esta comunicación y de que se dé este intercambio de opiniones sobre si se puede o no se puede realizar la construcción que se está planteando en un momento determinado. Entonces, no podemos decir, no sabemos, no conocemos, no opinamos. O sea, cada uno tiene que jugar su rol, porque si no, entonces vamos a seguir teniendo este tipo de problemas con agua, con alcantarillado, bueno, y no hemos ni tocado el tema de la basura, pero también, o sea, todo, se mueve todo dentro del mismo círculo, ¿no? Contrato minero, Marcela, tu opinión de ese contrato. Hay muchas personas resaltando que la empresa fue la que salió ganando nuevamente, que el contrato es igualmente lesivo para el Estado que el anterior. Sé que tienes un conflicto de intereses por abogados que representan a la mina, que son familiares. Me gustaría conocer tu opinión tomando eso en cuenta. Mira, nosotros casualmente estamos instalando una comisión dentro de la Cámara de Comercio de personas que hemos tratado de identificar que no tengan ningún tipo de interés o de conflicto, ya sea a través del lado del Estado o a través del lado privado, para que puedan hacer una revisión a profundidad del contrato. Sin embargo, mirando los primeros indicadores, que son realmente pues indicadores económicos, cuando uno ve el tema de las regalías y lo que había antes versus lo que hay ahora, cuando uno ve el tema, por ejemplo, del pago mínimo que tiene que hacer la empresa, yo creo que a primeras luces se podría decir que, por lo menos en la parte económica, es un mejor contrato que lo que había anteriormente. O sea, el Estado va a recibir bastantes más recursos en este momento de lo que recibía anteriormente. Sin embargo, nuevamente hay que hacer un análisis integral del contrato, considerando los diferentes aspectos, considerando el aspecto económico, considerando el aspecto laboral, considerando el aspecto ambiental, para poder, digamos, emitir una opinión de juicio, pero una opinión informada. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por acompañarnos. Nosotros vamos a un cambio y al volver hablaremos un poquito también del contrato minero. Oiga, volvemos y tenemos temas de interés que, bueno, ocupan la agenda y la atención nacional. Nos reímos un poco porque hablábamos de extinción de dominio, que va a subcomisión el día de hoy y que se ha ido podando poco a poco, ¿no? En ese ajuste que se ha hecho. Podando. Pero más que podando, Panameñizando, como dice Cristiano Adame. se le está amputando. Porque esta es una ley de verdad, no cabe duda que es de interés social. ¿Cómo que no va a ser retroactiva? O sea, ¿de qué se están cuidando? Entonces es la gran interrogante cuando usted no la quiere hacer retroactiva. ¿De qué se están cuidando cuando no quieren que se toque el tema corrupción? En fin, ¿se están cuidando las espaldas? Digo, disculpe la pregunta inocente. No hay que preguntar, no hay que disculparse. La pregunta es inocente, pero ahí está, ¿no? Porque al final necesitamos la herramienta. Ah, no, que esto echa abajo toda la estructura legal y la tradición. Sí, pero es que de eso se trata. Sí. Porque las leyes tienen que adaptarse a las circunstancias, a las nuevas realidades. Y no nos alcanza lo que tenemos. Así de sencillo. Así es. Qué barbaridad. Es darle en la yugular donde les duele a los grupos del crimen organizado. Ahora,
dentro del crimen organizado también está la corrupción, por supuesto. Cuando hemos hablado de la cleptocracia, que es corrupción sistematizada y organizada. Entonces, debería entrar dentro del catálogo de conductas previstas como delictivas para lograr que esos bienes mal habidos ingresen dentro de los bienes cuyo dominio mal habido y legítimo se extingue a favor del Estado, esos bienes adquiridos con base en la corrupción. Yo sé que hay una máxima en política de que debes gobernar como para cuando estés en oposición, ¿no? Es decir, que no te pongas una soga al cuello. Pero también existe otra máxima en la sabiduría popular y es que el que no la debe, no la teme. Si tú no estás involucrado en delitos por corrupción, si tú no estás en blanqueo de capitales, lavado de capitales, etcétera, ¿por qué te tienes que preocupar? O es que o te cuidas tú o estás cuidando a alguien. Bueno, pero lo interesante de esta asamblea es que tú solo los oyes oponerse a un proyecto cuando se trata que es algo que los afecta a ellos. Por ejemplo, imprescriptibilidad. ¿Te acuerdas todo el berrinche que hicieron con la imprescriptibilidad? Con las reformas al Código Electoral. Son momentos en los que ellos se oponen. Cuando no, ahí no pasa nada. Y después terminan quejándose de lo mismo que ellos aprueban. Se estaban quejando, a propósito de las reformas al Código Electoral, se estaban quejando de los ejercicios estos de los partidos internos en donde el Tribunal Electoral solamente es observador y ellos fueron los que aprobaron eso. Y de las Antes era el Tribunal Electoral el que organizaba la elección. Y de las reservas de espacios también. Bueno, esa es nuestra clase política, ¿no? Esa es la historia de no acabar, pero al final se necesita ese instrumento legal. Hay quienes están sembrando miedo y cuando alguien siembra miedo yo creo que hay que ir al argumento, ¿no? Y no es sembrar miedo por sembrar miedo nada más. Hay que contrastar la realidad de lo que dice el documento. Lo instamos a que si usted no lo ha leído, lo conozca para que no se entre en esa vorágine de estar repitiendo lo que otros dicen. Porque al final, le insisto, es un instrumento. Mire, yo sentí, yo no sé si eso de alguna forma es sano, ¿no? Pero sentí algo de envidia santa, si lo podemos llamar así. Porque hace unos días nada más aquí en Colombia se le dio un duro golpe al narcotráfico. El mismo día que se dijo cuántos aprehendidos había, se dio el volumen de los bienes aprehendidos también, incautados inmediatamente echando mano precisamente de este instrumento legal. Oye, y entre esos un panameño. Sí, entre también. esos un panameño. No perdamos eso de vista porque si en otros países rinde resultados, da frutos, ¿por qué no nos puede dar frutos a nosotros también? Sin necesidad de amputarla a propósito. No, es que amputando la va a quedar en nada. Va a quedar en letra muerta, Sí. como tantas leyes, ¿no? Como tantas leyes que tenemos. Hay quien dice que hemos pasado de la ley de la selva a la selva de leyes. Pero si no se aplican, es lo mismo que nada. Entonces, seguiremos en las listas. Es que evidentemente... Ese es al final de cuentas el tema. Pero después decimos que ay, no nos merecemos estar. Claro que no lo merecemos. Que otros se lo merezcan también, es cierto. Pero de ahí a que nosotros no lo merezcamos, ese es como el argumento de Yanivel. Busca las tierras de los demás, no solo las mías. ¿Eso significa que las tuyas están bien o no están bien? Igualito. Pero vuelvo al tema de la selva de leyes que tenemos. El cambio de MIVI a MIVIOT se dio con y un propósito. ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial. Que es de lo que adolecemos. Tarea que en primera instancia estuvo en manos de los propios municipios. Es decir, que la autoridad local dijera, no, aquí va a pasar la gran autopista, aquí se necesita que las tuberías tengan X dimensión, tanto de las aguas servidas como del acueducto. En fin, eso Esto lo se tenía puede hacer en tal que hacer tiempo, Exacto. el otro gobierno, planificar el crecimiento de la ciudad, que no fuera por linderos, etcétera, sino como debe ser una ciudad. No resulta que los municipios no hicieron su tarea, el MIVIOT tiene el apellidito ese, pero tampoco tenemos un plan de ordenamiento territorial. ¿Y quiénes sufren? ¿Quiénes sufren? Siempre los ciudadanos. Y cuando se hacen, porque se han hecho planes de ordenamiento territorial en gobiernos locales, no se cumplen. Hombre, por las propias autoridades. Yo te insisto, Entonces, aquí en la propia ciudad capital, hace unos 20 años se cambió lo que era la línea de construcción y la línea de propiedad, donde había algún compromiso con la sociedad de parte del dueño del terreno de tener espacio para estacionar sus autos, ¿no? De ahí que tenías que dejar ese espacio. Se cambió. Eso trajo por consecuencia que torres inmensas que le hacen cosquillas al cielo te dejen
estén pegaditas a la acera y haya una acera de 1 metro nada más, donde ni siquiera puedes caminar en pareja. Bueno, aquí en Ciudad Capital vino la administración pasada de Blandón, que cometió muchísimos errores, fuimos críticos de esa administración, pero algo hizo bien. Volvió a establecer la línea de construcción. Se fue y volvimos entonces a las edificaciones Porque pegaditas tenemos a la tan acera. poca institucionalidad Claro. que manda la persona, no un sistema. Bueno, Así de sencillo. y aquí manda el tiempo, así que se nos acabó el Se tiempo. acabó. Si usted continúa en Telemetro Radio, siga con El Brunch y en RPC Televisión en CIS New York. Hasta mañana. Bendiciones.